tenemos que entender algo muy importante. La Biblia es la revelación infinita de un Dios infinito a una mente finita. Entonces, es normal, ¿verdad?, que cuando vengamos a la Biblia, el primer impacto del ser humano con la Biblia es traumático. Así como cuando el apóstol Pablo se enfrenta a Jesús por primera vez y cae a tierra de su caballo y queda ciego por 3 días, así cuando llega la luz por primera vez a nuestras vidas, es traumático el efecto en nuestro corazón. Porque nos encontramos de repente con la verdad. Nos damos cuenta que ese Dios es diferente a todos los demás dioses que las religiones han inventado. Es el Dios vivo y verdadero que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y que demanda de nosotros sumisión y obediencia. Todas las demás religiones puedes hacer lo que quieras mientras el domingo de 11 a 12 cumplas con ello y te portas como el anticristo de lunes a sábado. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos demandas y una de las cosas con las cuales nacimos es lo que se llama como la autonomía. Autos, yo solo, nomos ley, o sea, me quiero manejar yo solo. Que no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, que nada nos diga qué es bueno, qué es malo. Yo voy a decidir qué es bueno y qué es malo. Yo voy a ser mi Dios. Y nos enfrentamos con ese Dios de la Biblia que dice, yo te creé a mi imagen y semejanza, quiero que me obedezcas y que te sometas a mi palabra. Entonces, es lógico que al venir a la Biblia encontremos muchas cosas muy difíciles de entender. Yo les explicaba anoche que es como un niño de 3 años al cual no le puedes dar una chuleta de puerco, porque no tiene dientes. Entonces, cuando crece el niño, comienza con leche, yogur, jamoncito picado, y conforme va creciendo el niño, va asimilando los diferentes tipos de comidas. Y lo mismo con la Biblia. En la Biblia hay leche, en la Biblia hay jamoncito picado, hay yogur y también hay chuletotas. Pero los que no han crecido todavía en la palabra, pues es lógico, ¿verdad?, que tengan dudas, que tengan cuestionamientos, pero tú tienes que tener paciencia sobre todas las cosas. Porque si no tienes paciencia y no te esperas a que pase el tiempo y Dios vea en ti que estás continuamente escudriñando y leyéndola, etcétera, etcétera, nunca vas a conocer la luz ni la verdad. Hace muchos años había un grande hombre llamado Agustín de Hipona, en el primer siglo de la era cristiana, y Agustín iba caminando por la playa, en el mar, preguntándose, si Dios es Dios, ¿por qué permitió al diablo? Digo, es lógico, y tú te lo has preguntado, yo me lo pregunté antes de ser cristiano. Si Dios es Dios, ¿por qué permite el sufrimiento y las tragedias y los terremotos, etcétera, etcétera? Y ahí iba Agustín caminando en la playa, haciéndose estos cuestionamientos acerca de Dios, y es normal, o sea, son dudas normales, somos seres humanos, Dios sabe que somos polvo y que este tesoro lo tenemos en vasos de barro. Entonces de repente se encuentra Agustín a un niño que estaba corriendo a la playa y agarraba el agua del mar y la quería echar en el hoyito de la arena. Y se le queda mirando a Agustín y se acerca con el niño y le dice, oye niño, ¿qué estás haciendo? Y le contesta el niño, estoy tratando de meter el mar en ese hoyito. Y Agustín se volvió y le dijo, eres un niño tonto, bruto, ¿cómo crees que el mar va a caber en ese hoyito? Y se para el niño y le dice a Agustín, ¿y cómo quieres tú que los pensamientos de Dios quepan en la jicarita que tienes aquí? Agustín dice, ¿verdad?, en su libro La ciudad de Dios, que posiblemente fue un ángel ese niño, porque conocía lo que estaba pensando. Pero en ese momento Agustín entra a lo que se conoce como el terreno de la humildad. El reconocer nuestra finitud, reconocer que los bulbos de Dios son de 1.000.000 de watts, y aquí traemos 60 watts. Y si Dios nos quisiera meter 63 watts, se nos fundirían los fusibles. Y esta es la razón por la cual la mayor parte de los grandes ateos, como Friedrich Nietzsche, que fue el que más influyó en Adolfo Hitler, como Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, que murió en los 60s, acabaron locos. Nietzsche dijo, Dios está muerto, escribió un libro que se llama Así hablaba Zaratustra, y dijo, Dios está muerto, y a los 43 años se volvió homosexual. Lo internaron en un hospital psiquiátrico, y a los 57 años murió loco. Y gritaba y se aventaba contra el piano,
y en su casa en Alemania había puesto arriba de la puerta, Dios está muerto. Cuando murió Nietzsche, alguien puso arriba, Nietzsche murió y Dios sigue vivo. Y así ha pasado con todos los hombres que han tratado de retar a Dios y decirle, ¿sabes una cosa? Que yo soy mejor que tú. Mira, bájate y te vas a sentar aquí en la silla de los acusados y acusan a Dios. Pues si yo fuera Dios, no hubiera permitido esto, no hubiera permitido aquello. Y esto es lo que la Biblia llama la soberbia intelectual. El colocarnos en una posición en la que creemos ser más inteligentes y más sabios que Dios. Y esta soberbia es la que le impide a muchos seres humanos conocer las cosas profundas de la palabra de Dios. No es hasta que reconocemos nuestra humildad y nuestra finitud que el Espíritu Santo puede comenzar a trabajar con nuestras mentes. Cristo lo dijo con estas palabras en Mateo 11, 28 al 30. Te alabo, Padre, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Y tenéis que convertiros como los niños, dijo Cristo, para que podáis entrar al reino de Dios. Tenemos que dejar nuestros programas y que Hitler y que Aristóteles y que Sócrates y que Michael Brown del Código Da Vinci y las marihuanadas que por ahí andan circulando y que el evangelio de no sé qué Santa Rita, a ratito van a sacar el evangelio de Judas también o el evangelio de Juan Diego. Y no venimos a la palabra de Dios para someternos a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice en 1 Timoteo 6, 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras saludables de Cristo, está envanecido. Delira acerca de cuestiones necias, de las cuales nacen disputas de hombres sin entendimiento, corruptos de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces, la Biblia está bajo el ataque. Hace un momento me preguntaba una muchacha, ¿qué piensa usted del Código Da Vinci? Otra marihuanada. Michael Brown, o sea, a cualquiera se le puede imaginar miles de cosas. Inventó que Cristo que María Magdalena era su amante. Y no es de que Cristo, el matrimonio sea honroso y es una bendición del matrimonio, pero Jesús no vino al mundo a casarse ni a formar una familia física, vino a formar una familia espiritual que somos nosotros. Entonces, Él no tenía el tiempo de formar una familia, casarse y dedicar. Él venía a una misión que era morir en la cruz. Entonces, María Magdalena jamás fue su amante de Cristo, ni se halló pecado en él. Son inventos, ¿verdad?, de personas como Michael Brown, como el caballo de Troya de J. Benítez, un español que también se desvió totalmente la palabra. ¿Y todo por qué? Porque es información que no viene de la Biblia. Toda la información que tú escuches acerca de Dios o del carácter de Dios que no provenga de la Biblia es una perversión, una adulteración de la verdad inmutable y absoluta de la palabra de Dios. Vamos a continuar viendo algunas evidencias más científicas de la palabra de Dios y tenemos en 13º lugar la ley de la entropía. En 3 diferentes pasajes de la Biblia se nos enseña o se nos enseñó desde hace cientos de siglos de que la Tierra está sufriendo un desgaste continuo. Hay 2 leyes que todos ustedes como estudiantes conocen que se llama la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. La primera y la segunda ley de la termodinámica son la base de todas las leyes físicas y químicas y de todas las disciplinas que existen. Tú no puedes estudiar astronomía, ni física, ni matemáticas, nada si no tienes como base la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Saben ustedes que en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 6, que fue escrito, repito, hace 2750 años, el profeta escribió: alcen los cielos, o alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo. O sea, que este profeta anunció que la tierra y el universo está sufriendo un desgaste. Y hasta hace 30, 40 años, los científicos todavía se atrevían a decir que el universo era eterno. El último de los ateos que acaba de morir se llamó Carlos Sagan. Hace 4 o 5 años murió. Le llamaban el padre de la astronomía del siglo XX. Y antes de morir, Sagan dijo: es que el universo siempre ha existido y siempre todo ha estado como está. Y la Biblia hace miles de años anunciaba que no es cierto, que todo tuvo un principio. Y que si existió un principio, es lógico que tenga que haber un final. Que el universo es como un reloj
al que se le dio la cuerda y se le está acabando la cuerda. Y este principio en la física se llama la entropía, que todo sufre un desgaste, todo se oxida, todo se echa a perder, todo se tiene que acabar, tú tienes que morir, yo tengo que morir. El refrigerador que tienes en tu casa contradice la teoría de la evolución. La teoría de la evolución dice que vamos de menos a más, que vamos evolucionando. La Biblia dice que el ser humano comenzó arriba y se está degradando. O sea, en lugar de que vayamos evolucionando, vamos cada vez degradándonos más y terminando más rápido con el ser humano. Estamos autodestruyéndonos. En el siglo XXI estamos al borde de una tercera guerra mundial. Entonces, es lo contrario de lo que la Biblia dice, de lo que la ciencia dice, la Biblia. También dice en Hebreos 1:11 y en el Salmo 102 que todo está sufriendo un desgaste. ¿Qué es lo que establece la segunda ley de la termodinámica? Escuchen lo que dice: en todos los procesos físicos, todo sistema ordenado sobre el tiempo tiende a desordenarse. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Que nunca jamás del desorden puede surgir el orden. Y los científicos y los ateos dicen lo contrario cuando científicamente se están negando. Es insostenible e indefendible decir que el universo comenzó de un desorden, de una explosión. ¡Prum! Se formaron las estrellas y se ordenó el cielo y se ordenó el movimiento de la tierra y se ordenó el sol, porque jamás del desorden ha surgido el orden, y lo dice la segunda ley de la termodinámica. Entonces, si tú agarras un grupo de cerillos y los sueltas, van a caer todos en desorden. Si tú agarras, como les dije hace unos momentos, la enciclopedia y la partes y la pones así y le pones el ventilador, jamás de ese desorden se va a juntar la enciclopedia británica, sino que todo comenzó, como dice la Biblia, de un orden surgió el desorden, pero no del desorden surgió el orden. Y la Biblia, miles de años antes de que se descubriera el principio de la entropía física, ya lo había asegurado. Vemos también que en el Génesis 6, Dios le dice a Noé: construye un arca. ¿Saben ustedes que el arca medía 1.5 millones de pies cúbicos? Apúntalo. 1.5 millones de pies cúbicos, y tenía que construir Noé esta arca. Hasta 1609, en Hoorn, Hoorn, Holanda, fue construido un barco con el mismo patrón del arca que revolucionó la construcción de los barcos. Hasta 1900 se construyeron los primeros barcos de las proporciones del arca de Noé, de acuerdo al almanaque mundial del registro Lloyd de embarcaciones. O sea que pasaron casi 4.500 años para que el hombre pudiera hacer un barco de las dimensiones del arca de Noé y que pudiera flotar y que pudiera sostenerse y pudiera luchar contra las olas y contra los vientos y llevar de acuerdo, ser guiado por la estrella polar del norte para poder navegar durante los mares o los océanos. 4.500 años pasaron para que se construyera un barco semejante al arca de Noé. Tenemos también en el libro de Job, capítulo 38, lo que tu padrino, Walter Mercado, anda enseñando. Está muy de moda actualmente lo que se conoce como la astrología. Y según Walter Mercado y sus discípulos, dicen que está escrito en los cielos las constelaciones del Génesis, Virgo, Sagitario, Escorpión, etcétera, etcétera, y que de acuerdo a esas constelaciones que les llaman los signos del zodíaco, tú puedes dirigir tu vida. Y entonces se publican, es el negocio más grande que existen, los horóscopos. Y por todos los periódicos, revistas en el mundo entero. A ver, yo soy Géminis, vamos a ver qué dice mi horóscopo de hoy. No salgas, va a llover o te puede pasar un accidente. Y comienza la gente a creer. En primer lugar, ¿quién escribió los horóscopos? Pues Walter Mercado. Y Walter Mercado, ¿quién es? No se sabe si es hombre o mujer. Se convirtió en un monstruo, de veras, es un monstruo, es un degeneramiento del ser humano. Una persona que funciona de esa manera tiene que estar mal mentalmente a fuerza. Entonces, ¿cómo es posible que a un loco como él le pueda la gente creer?
Sin embargo, lo que la gente no sabe es que sí existen los signos del zodiaco. Porque recuerden algo, el diablo nunca hace nada original. Él todo lo falsifica. Y si hay una falsificación de los signos del zodiaco es porque Dios, cuando Él puso las constelaciones del zodiaco que son reales en el cielo, las hizo para enviarnos un mensaje a los hombres. Y en las constelaciones del zodiaco está contenido en las estrellas el mensaje del Evangelio. ¡Wow! En lugar de wow, miau. Miren en Job 38 lo que dice el versículo 31 al 32. Job 38, versículo 31 al 33. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? La palabra Pléyades, al que le interese, significa congregación del gobernante. Es lo que significa la palabra Pléyades, que se refiere a 7 estrellas calientes azules. Es lo que se conoce como las Pléyades dentro de la astronomía. Quiero recordarles que el libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Pues fíjense ustedes, casi más de 5,000 años, el conocimiento que ya existía en la Biblia, de lo que cientos de siglos después se descubrió. O desatarás las ligaduras de Orión. Orión es la más grande de las estrellas de todas las constelaciones. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás tú a la Osa Mayor, que es la estrella Arcturus, con sus hijos? La Osa Mayor es la estrella más brillante y emite 215 veces más energía que el Sol. Ahora pongan atención, esta palabra que se tradujo constelaciones en el libro de Job es la palabra hebrea Mazorot. Mazorot, con doble Z, R-O-T-H, Mazorot. Y significa constelaciones del zodíaco. Constelaciones del zodíaco. ¿De dónde provinieron todos estos signos? Todas las civilizaciones que existen, se conoce en todas, sin ninguna excepción, las constelaciones del zodíaco o los signos del zodíaco, ya sea en Roma, en Grecia, en Persia, que es ahora Irán, en Asiria, en Babilonia, encontramos el mismo fenómeno. Todas las civilizaciones hablan de 12 signos, representando las mismas 12 cosas y en el mismo orden. Arqueólogos, historiadores, antropólogos han tratado de investigar en casi todas las librerías del mundo y en los escritos más antiguos por qué las civilizaciones y todas las culturas contienen los 12 signos del zodiaco y de dónde provienen y por qué coinciden todos con los mismos signos. En Job 38 acabamos de leer que es el más antiguo de la Biblia, porque el libro de Job data del año 2150 antes de Cristo, si lo quieres apuntar. O sea, 650 años antes de que Moisés escribiera el Pentateuco. 1100 años antes de que Homero escribiera la Ilíada y la Odisea. Y 1500 años antes de que Tales, el primer filósofo, naciera. Así que el libro de Job es el escrito más antiguo que se conoce en la humanidad. Ahora, Dios en la Biblia, cuando puso al sol y cuando puso la luna, en Génesis 1:14, dijo lo siguiente: sean como señales para alumbrar sobre la tierra. Entonces, el sol tiene un propósito y la luna tiene otro propósito. Y lo interesante de esto es que la luna no tiene luz propia. El sol es una estrella que está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo, que avienta su luz, y la luna tiene como efecto reflejar la luz del sol hacia la tierra. Entonces, de acuerdo a la posición de la tierra, la luna y el sol, vemos una luna entera o luna llena, cuarto de luna, cuarto menguante, equinoccios, etcétera, etcétera. Y esto representa a la iglesia. El sol, dice Malaquías 4, es Cristo. El sol de justicia se le llama Cristo. La luna es la iglesia, porque la iglesia, nosotros no tenemos luz propia. Nosotros simplemente reflejamos la luz de Jesús. La luz no eres tú ni soy yo. Jesús dijo, yo soy la luz. Y nosotros reflejamos simplemente la luz hacia el mundo.
Entonces, todo en la Biblia tiene absolutamente una simbología. Pero Satanás, que todo lo corrompe y todo lo falsifica, comenzó a transformar lo que se conoce como la astronomía con la astrología, que son dos cosas totalmente diferentes. La astronomía es el estudio de los astros, pero no en relación a la conducta, sino el estudio de los astros en relación al movimiento del sol, a la ubicación, y gracias al estudio de los astros se puede establecer lo que se conoce como la disciplina o la ciencia de la astronomía. La astrología es la perversión, la adulteración de la astronomía. Y Satanás fue el que corrompió todas estas cosas y comenzó a meterse en algo que Dios había hecho y comenzó a hacer que el mundo comenzara a adorar a los astros. Vean ustedes en Segunda de Reyes, capítulo 17. En el Antiguo Testamento, cómo ya Dios prohíbe la astrología a todos aquellos que le seguimos. Segunda de Reyes 17, 16. Dice, dejaron los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Segunda de Reyes 23, versículo 4 y 5. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová los utensilios que habían sido hechos para Baal y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén, versículo 5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares de las altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los Masoret, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. La Biblia condena la astrología como proveniente del infierno. Cualquier persona que me esté escuchando ahorita y que trae por juego, por ignorancia, una medalla aquí con escorpión, pues tú eres Virgo, yo soy escorpión, no nos podemos casar. O tu carácter es diferente al mío porque yo congenio con Acuario nada más. Estas son otra vez sueños de opio. Para no decir ya marihuanadas. Inventos de nosotros, imagínense nada más, y nos llamamos seres racionales, pensantes del siglo XX, que alcanzamos descubrimientos tecnológicos, tenemos ya el genoma humano, y estamos para la luna, y la época del internet, y los iPod, y PCs, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo somos unos enanos moralmente. Estamos a punto, como lo vamos a ver al final de esta conferencia, de una tercera guerra mundial. Vemos también nosotros de qué forma la Biblia y el universo están totalmente de acuerdo. La ciencia expresa el universo con 5 términos: tiempo, espacio, materia, poder y movimiento. Ese es el resumen de lo que la ciencia dice de lo que es el universo. Y en Génesis 1, comenzando la Biblia, encontramos que estos 5 puntos que la ciencia ha concluido después de 5,000 años después de la Biblia, que la Biblia lo decía 5,000 años antes. Dice la Biblia, en el principio, ahí encontramos ¿qué cosa? El tiempo. ¿No es verdad? Dios creó, ahí está el poder. Los cielos, ahí está el espacio. La tierra, la materia. Y el Espíritu de Dios se movía, el movimiento sobre la faz de las aguas. Lo primero que nos revela es que Él es el que controla el universo. Ahora, si nosotros venimos al original de la Biblia, que fue escrita en hebreo, esto es increíble. ¿Por qué Dios escogió que la Biblia fuera escrita en hebreo? Solamente el libro de Daniel tiene 1 capítulo y medio en arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces la Biblia fue escrita en hebreo, parte arameo y parte griego. ¿Por qué escogió Dios el hebreo? Porque en el hebreo es el único idioma, y el griego, que los símbolos de las letras son números. O sea, la A tiene el 1, la B el 2, así para que me vayan entendiendo.
Y cuando tú vienes a la Biblia y comienzas a estudiar hebreo, y dices, Yevareja Adonai veyisbereja, o Baruch Hashem Adonai Elohim, comienzas a entender que estas palabras hebreas tienen símbolos numéricos. Y cuando vienes a Génesis, que dice, Bereshit a Elohim a Samayin a Eretz, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el original hebreo son 7 letras. Y en medio de las 7 letras, en Génesis 1:1, se encuentra el menorá, que es el candelero. Y el candelero, ustedes saben el símbolo, ¿verdad? Yo tengo aquí, no lo tengo aquí, es la estrella de David. El candelero es el símbolo de nuestra organización Villanueva para el Mundo. El candelero es un palo con 3 ramas a la derecha y 3 ramas a la izquierda. En el hebreo se llama el menorá. No es candelabro, es candelero. El candelabro son los que cuelgan ahí los franceses, sí. Candelero. Cuando Cristo se le aparece a Juan en Apocalipsis, le dice que Él es el que está detrás del candelero. Y la iglesia es el candelero, porque somos la luz del mundo. Entonces, cuando llegamos a Génesis, se encuentra el candelero en las 7 letras, en medio con 3 adelante y 3 atrás. O sea, Cristo se encuentra desde el versículo 1 del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. ¿Qué significa el menorá o el candelero? Escuchen esto. Cristo es el que está en medio y a los 2 lados está la iglesia. La iglesia o el ser humano tiene el número 6 en la Biblia, porque en el 6º día fuimos creados. El número 7 es el número perfecto, el número de la totalidad, el número que indica compleción o algo que está completo. Entonces, cuando Cristo está en medio y 3 a los lados y 3 a la izquierda, implica que el ser humano con Cristo alcanza la perfección. Llegaré a la madurez, diciendo en los Salmos, cuando tú vengas a mí. No es hasta que Jesús entra a nuestra vida que comenzamos el camino hacia estar completos. Comenzamos el camino hacia la verdadera madurez. Tú me puedes decir en esta tarde, pues yo soy físico matemático y tengo el premio Nobel de literatura. Dime lo que quieras, cuéntame, a Santa Claus también. Pero si tú no tienes a Cristo en tu vida, nunca, y si tú te mueres sin Cristo, nunca alcanzaste en esta vida el propósito y la razón por la cual nacimos. Naciste en tinieblas, viviste en tinieblas y regresaste a las tinieblas. Trabajaste como burro, dormiste como oso y viviste como caballo. Tu vida no tuvo ningún sentido más que hacer lana y hacer dinero e invertir, y así llegas a los 60, 70 años de edad, frustrado, agüitado. Ya fui presidente de la República, ¿y qué? Son 6 años los que dura el presidente de la República y te sales. Ya fui gobernante y te sales, ya tengo dinero y te sales, y te encuentras que a pesar de tener todo lo que tienes, sigues vacío. Sigues de una mujer a la otra, de un cigarro a lo otro, de un teatro a lo otro, buscando siempre sin encontrar. Jesús dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Porque no fuimos creados para este mundo, fuimos creados para la eternidad. Vamos de paso nada más, somos peregrinos por este mundo. Y esta es la razón por la cual necesitamos que Él regrese a nuestra vida para poder comenzar a tener el propósito que Dios destinó que cada uno de nosotros tuviera. En Lucas 17, 24, Lucas 17, 24, se describe algo increíble que también muchos han pasado por alto. La Biblia enseña que cuando regrese Jesucristo al mundo, lo cual va a suceder a la velocidad de la luz, ocurrirá, y lo dice Lucas 17, 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Aquí dice la Biblia que cuando Cristo venga, algunos, ¿qué cosa? Ahorita en España están durmiendo, ¿no? Y aquí estamos despiertos. Entonces, si Cristo viene a las 12, algunos van a estar dormidos y otros van a estar trabajando en diferentes actividades del campo. Y esta es una clara indicación hace 2000 años de que el movimiento de la tierra era en 24 horas con el día y la noche al mismo tiempo.
Y esto no se descubrió hasta el año 1624, cuando Torricelli, Galileo, etcétera, etcétera, comenzaron a dar cuenta que la Tierra no estaba solamente colgada en el espacio, sino que el viento tenía peso, como ya lo vimos, que la Tierra era redonda, y comenzaron a descubrir todas estas cosas que la Biblia, más de 800 años con anticipación, ya lo estaba estableciendo. Vemos también la famosa teoría de la evolución, que ya la estudiamos, que es una de las barbaridades más grandes de la ciencia moderna. El creer que venimos de una selección natural, del chango, de los animales, y que a través de un proceso evolutivo de un esperma se formaron los invertebrados, luego los vertebrados, luego los anfibios, y brincamos a los mamíferos, venimos de los mamíferos, y finalmente el hombre se encuentra como la obra maestra de la teoría de la evolución. Si ustedes, estudiantes que me escuchan, si ustedes pueden leer el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, van a encontrar este vocabulario. Puede que, chance y, quizá, no estoy seguro, a lo mejor, puede que no. ¿Ustedes creen que esto es un lenguaje científico? Puede que, chance y, a lo mejor, pues quién sabe, en el pastel. ¿Qué es eso? Y venimos a la Biblia y jamás la Biblia ni siquiera trata de demostrar que existe Dios. En el principio, Dios formó los cielos y la tierra. Eso acaba, ¿verdad?, con el evolucionismo, acaba con todo. El origen de todo es una creación de un poder excelso que se encuentra detrás de todo y que fue Dios. Y después de este poder tremendo, Jesucristo comenzó a alistar a sus 12 apóstoles y nació el cristianismo 50 días después de la muerte, cuando el Espíritu Santo en Pentecostés llenó a los apóstoles y el Espíritu Santo por primera vez habitaba dentro de los seres humanos para siempre, porque hemos sido sellados, Efesios 1, 13 y 14, hasta el día de nuestra resurrección. Y pasaron escúcheme con cuidado, pasaron 325 años sin que hubiera papas. Cuando alguien dice que Pedro fue el primer papa, agarra la historia de los papas y durante 350 años no hubo papado. Estaba el emperador romano, se divide el imperio romano en Constantinopla y en Alejandría, y el emperador romano político nombra al sumo pontífice y le entrega el báculo del poder a un hombre que se convierte en el primer jefe de la iglesia. Y de ahí nació el papado del año 350, 325 después de Cristo, y durante más de 1500 años, hasta 1960, el Papa Juan 23, el Papa Juan 23 es el primer papa que abre la Biblia. Porque se mandó prohibir la Biblia más de 1500 años. Con la guaca de que el que lea la Biblia no la va a entender más que con el imprimatur del arzobispo de la arquidiócesis de Xonacatlán de las Manzanas. Y no, yo me acuerdo, de niño me acuerdo que mi padre tenía una Biblia con un candado y estaba así sobre el piano en la casa y era un tabú, ¿verdad? Y tenía ganas de meter un atornillador y volar el candado. Y ver qué es lo que había detrás de la Biblia, pero mi papá, no, hasta que venga el cura el domingo a comer a la casa y la bendiga, él es el único que la puede leer. Se le prohibió al populus, a la gente, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque durante esos 1500 años que la Biblia se cerró, los hombres introdujeron 37 herejías. Entre ellas, de que cuando se toma la hostia se recibe a Cristo, se llama la transubstanciación. Cuando el padre, el cura, entra a la iglesia, yo les pregunto al 98% de los católicos que conozco, y no quiero ofender a nadie, porque los debemos amar, porque la mayoría son ignorantes. ¿Qué es la misa? Y ningún católico te puede decir qué es la misa. Pues, ¿qué es la hostia? ¿Qué es esto? No, de acuerdo al Segundo Concilio de Trento, la misa es la repetición del sacrificio de Jesucristo por los vivos y los muertos. Yo a los 13 años quería ser cura y estuve 8 meses en el noviciado en Acapulco, Guerrero. Y me acuerdo que me hicieron memorizar en latín todo lo que en aquel tiempo los acólitos le contestaban al padre. Por ejemplo, al entrar el padre al altar dice en latín, introibo al altare Dei, que significa en el español, me introduzco al altar de Dios, y yo le tenía que contestar, Adeum culetifica juventudes meam querem dia querem velustis.
chupupulistis. Que significa, me introduzco al altar de Dios, y el acólito le contesta, introduzco a Dios en colectivica juventud terminan para ofrecer el sacrificio de Jesús. O sea que cada vez que levantaba la hostia el Padre, están repitiendo y matando a Cristo. Y en Hebreos 9 y Hebreos 10 dice que por un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. O sea que en el Antiguo Testamento había los sacrificios del orden levítico. Viene Cristo y se acaba el sacerdocio. Los hombres ya no nos tienen que llevar a Dios. Y de Cristo a nuestros días, nosotros, dice hasta en la Biblia católica, apúntalo, 1 Pedro 2:9, somos sacerdotes, real sacerdocio de Dios. Porque ahora tenemos la capacidad de orar por la gente, interceder por la gente, pero no de perdonar pecados. Entonces Roma se brincó la cruz y siguieron con los sacrificios. Y en 1961, el Papa Juan XXIII comienza a leer la Biblia y dice, Chihuahua, ¿cuánto apache? Caray, como dicen en Jalisco, ¿verdad? Chirrión. Y se comienza a asustar, y él descubre que en 1860 se decretó la infalibilidad papal, o sea que el Papa cuando hablaba era ex cátedra. Cuando el Papa habla, es Dios el que está hablando. O sea, un Papa no se puede equivocar. Y llegó Juan XXIII y quita por primera vez la misa en latín. Porque antes llegabas a la misa, no me acuerdo cuántos de ustedes eran pertenecientes a esta religión como nosotros de chiquitos, y llegábamos y no entendíamos ni lo que estaban diciendo, parecía que estaban hablando en lenguas. Yo nada más llegaba a la misa, ¿verdad? Me paraba, me sentaba y salía, y a jugo había Pancho Villa. Pero de 11 a 12 era San Francisco de Asís dentro de la iglesia. El Papa Juan XXIII cambia totalmente, saca el latín, quita la infalibilidad papal, o sea, entre ellos se contradijeron, el Papa no es infalible. Quita a los santos de las iglesias el Papa Juan XXIII y manda a quitar imágenes. Ya en cantidad de iglesias católicas, gracias a Dios, ya no hay imágenes. Hay unas que todavía lo siguen guardando, hay pueblitos en México, si las quitas te linchan. Y Juan XXIII comienza a leer la Biblia y se inicia lo que se conoce como el Segundo Concilio Vaticano. Y de 1961-62 a nuestros días, gracias a Dios, los católicos están comenzando a leer la Biblia. Y pues se le están comenzando a caer las vendas, ¿verdad? Y le preguntan al cura, oiga, ¿quién es el que nos salvó de nuestros pecados? ¿María o Jesús? Porque los católicos comenzaron a inventar que nosotros no creíamos en María. ¿Cómo no vamos a creer en María? Fue la madre de Jesucristo. No creemos en adorarla, no creemos en rezarle, porque la Biblia dice, Juan 14, Juan 16, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, el Padre os dará. Entonces nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. María no puede haber intercedido ni ser mediadora, porque ella no murió por nuestros pecados. Cuando nació Jesús, José y María tuvieron que atravesar el rito de la purificación, imagínense, y María en Lucas capítulo 1 dice en su oración, se regocija en Dios mi Salvador, mi alma. Ella le llama a su hijo el Salvador. Y está en todas las Biblias. Y dice 1 Timoteo 2:7, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Hechos 4:12, y no hay otro nombre más que Dios Jesucristo entre Dios y los hombres. Y la Biblia nos insiste, ¿verdad?, que el primer papa no fue Pedro. Que Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, escribe, yo, anciano entre ustedes. Él se considera, junto con todos los apóstoles, el fundamento de la iglesia, no él solo nada más. Entonces llegamos a la Biblia y se nos comienzan a caer las escamas y las vendas, y comenzamos a ver la luz, comenzamos a ver la verdad. Y sabes una cosa, que cuando te enfrentas con la verdad, tienes solamente dos caminos, aceptarla o enojarte. Y decir, no es cierto, yo me aferro a mi religión, no hay ningún problema, dice Dios. Pero acuérdate que la fe no es ciega. La fe tiene evidencias, como lo estamos demostrando, y Dios no nos manda a creer como un dogma de fe. Yo me acuerdo que le pregunté al arzobispo, que era el que confesaba a mi papá cada sábado, le digo, señor arzobispo, dígame una cosa, ¿quién dice la verdad, ustedes o la Biblia? Y me contestó honestamente, la Biblia.
Y fue cuando yo ya dije, ¿verdad? Pues ya ahora sí que, porque todo lo que ustedes me enseñan, le dije al arzobispo, contradice la Biblia. Ustedes me dicen que los santos, que el santo de los choferes es San Cristóbal, que el santo, no sé, San Judas Tadeo, y que Juan Diego ni siquiera históricamente existió y tiene una estatua en México y inventaron la Virgen de Guadalupe. Y yo les digo a los curas cuando me los encuentro, María, la Madre de Jesús, la respetamos más los cristianos. Ustedes le han puesto Montserrat, de los Lagos, de la Macarena, Lupita, de Lourdes. Le han cambiado el nombre y la Biblia dice que es María. Es como si mi padre me dijeran, oye, San Pancho, ¿cuál San Pancho? Mi papá se llamaba Armando. Ustedes son los que le han faltado el respeto, es faltar el respeto a una persona. Le han pintado de moreno, lo han pintado, y la Biblia, María no era así. María se llamaba Miriam en el griego. Y era la madre de Jesucristo y la respetamos, pero no la adoramos porque no hay otro nombre más que adorar más que el nombre de Jesús. Ella no era diosa. Ella fue escogida como un vaso precioso y es un ejemplo tremendo de humildad. Y fue una mujer santa y linda y preciosa, María, pero no se le adora porque no era diosa. Entonces venimos a la Biblia y comenzamos a descubrir toda esta serie de situaciones que nos llevan finalmente a las evidencias de sus profecías. En el libro de Daniel, capítulo 2, ¿están aprendiendo algo? Más les vale. En el libro de Daniel, a los que les interese la política y lo que está pasando en Irán ahorita, ustedes como ciudadanos americanos, hace 2600 años, 2600 años, hay naciones que aparecen en la Biblia y que cambiaron sus nombres a través de la historia, como la nación de Persia o los medos persas, que hasta 1935 eran los persas y en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Ahora es Irán. Entonces cuando vengas a la Biblia y encuentres Persia, es Irán. Cuando vengas a la Biblia y encuentres Babilonia, en la tierra de Sinar, es Irak. Así se les llamaba a los antiguos iraquíes y a los antiguos persas. En el libro de Daniel hay una profecía donde un rey llamado Nabucodonosor ve una estatua gigantesca, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de hierro y los dedos de los pies de la estatua mezclados entre hierro y entre barro. Y en esta estatua, Dios profetiza el orden de todos los imperios mundiales que desde hace 2600 años iban a aparecer en la historia. Esto es impresionante. Es una de las evidencias más grandes, las profecías de la Biblia. Me encantan las profecías por eso, porque nadie puede discutirlas. Y entonces el rey Nabucodonosor mandó buscar a Walter Mercado, a doña Pachita, a los brujos, a los ocultistas, a los magos, para que le dijeran qué significaba el sueño que él había tenido de la grande estatua. Y entonces nadie le puede interpretar el sueño y los manda a matar. Entonces Daniel le pide a Dios que le revele el sueño y Daniel salva a los magos y a los astrólogos y se presenta delante del rey y le dice: oh rey, tú eres la cabeza de oro, el imperio babilónico. Y después seguirá otro imperio menor que el tuyo, representado por la plata, que fueron los medos y los persas en su alianza que hicieron para poder derrotar a los babilonios. Y le dice Daniel: y vendrá otro tercer imperio representado por el bronce de la estatua, que fueron los griegos. Alejandro el Magno fue uno de los conquistadores que le decían el leopardo, porque a los 33 años murió en Babilonia, lo que es ahorita Irak, conquistó toda Europa, el norte de África y casi todo el Medio Oriente. Y el cuarto imperio, le dice Daniel al rey Nabucodonosor, será un imperio descrito como una bestia. Será cruel, sanguinario, como un depredador, que fue el imperio romano. ¿Por qué en dos piernas? Porque se dividió en Constantinopla y en Alejandría. Y le dice Daniel: y de los dedos de los pies surgirán 10 reinos, que no se van a unir por medio de alianzas, pero no se van a mezclar, como el hierro no se mezcla con el barro. Veamos la historia. Exactamente, de acuerdo a la historia, primero fue Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos.
hace 2000 años. De hace 2000 años, amados santos, a nuestros días, no ha vuelto a surgir ningún imperio mundial. Hitler quiso tratar de aborazarse y no pudo. Al principio de 1900, los ingleses, 1915-17, llegaron al Medio Oriente. Estaban los otomanos turcos, los sacaron del Medio Oriente. Los ingleses llegan a la Segunda Guerra Mundial y comienzan a pelearse por a ver quién puede conquistar el Medio Oriente. Y las Naciones Unidas, en aquel tiempo que se llamaba la Liga de las Naciones, sacan a los ingleses y decretan que los judíos regresen el 14 de mayo de 1948 a la tierra de Israel por primera vez en la historia. Y ante los ojos estupefactos del mundo, Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, y junto con Inglaterra y junto con Rusia. Y de 1948 a 1950, Estados Unidos surge, esta nación donde tú vives y donde yo vivo, surge como el primer poder más grande en supremacía política, económica, militar. Y en 1950 surge otra nación llamada la Organización de las Naciones Soviéticas, o la antigua Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y comienza Estados Unidos y Rusia hasta 1989, los dos naciones a querer competir quién se quedaba con el pastel. Llegó una crisis en los 60 cuando Nikita Khrushchev mandó misiles nucleares a la isla de Cuba, y el presidente John Kennedy le dijo: o lo sacas o explota la bomba. Gracias a la audacia de este presidente, Nikita Khrushchev se retiró a Rusia y no hubo una tercera guerra mundial. Y en el 89, Mikhail Gorbachev, ex primer ministro de Rusia, va al Vaticano con Juan Pablo II, el Papa, y le dice: yo quiero venir con usted, que la televisión no está viendo ahorita en el mundo, como el representante de la religión más grande del mundo después de los musulmanes, etcétera, etcétera, a reconocer que Rusia se ha equivocado porque fuimos ateos y sacamos a Dios de nuestras creencias. Y dos, nos quisimos aislar del mundo capitalista. Y es imposible poder sobrevivir en un mundo donde creíamos que éramos los únicos. Y entonces se derrumba el comunismo. Mandan quitar la muralla entre Occidente y Oriente de Alemania, todos derrumbando el muro, salen todos los que estaban esclavos y prisioneros en la Alemania oriental, etcétera, etcétera, y ante los ojos del mundo, ¿verdad? Los que eran comunistas dijeron: ¿y ahora en qué camión nos subimos? ¿Ahora qué boleto compramos? Fracasó el comunismo, era una mentira, era una falacia, era un adorno nada más. Y de 1989 a nuestros días, Estados Unidos continúa manteniendo la supremacía política, militar y económica del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hace más de 50 años, amigos que nos visitan y ciudadanos americanos, ustedes que viven en esta tierra, saben ustedes por qué Estados Unidos es la nación mejor vestida, con las mejores carreteras, con el mejor nivel de vida? Si tú vas a España, o regresé a España la semana pasada, todos viven en cuartitos, por todos lados son multifamiliares. Chuy también, que ha viajado a España, al Medio Oriente, lo podemos decir, por todos lados la gente tiene un nivel, todos los carritos son chiquitos, compactos, de 4 cilindros, 6 cilindros, allá tener un carro de 8 cilindros, un carro grande, tienes que ser rico. ¿Por qué viven así? ¿Por qué Estados Unidos llegan y todo el mundo, los inmigrantes? Yo no conozco inmigrantes que quieren irse a vivir a Rusia, ni inmigrantes que quieran venir a México, al revés, salen corriendo los mexicanos para acá, para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta nación es la única desde que Dios trató con Israel, que ha sido fundada en la Biblia. Cuando en 1605 comenzaron los migrantes de Europa a huir de la persecución por la reforma protestante de Martín Lutero, llegaron aquí a Estados Unidos, a la isla, al estado de Virginia, a la isla de Rhode Island, y ahí se embarcaron y se llamaron los pioneros. Y llegaron todos los migrantes de Europa, porque aquí en Estados Unidos el único norteamericano son los indios, los Cheyennes, los Sioux, esos son los americanos. Todos los demás somos migrantes. Y llegaron aquí a Estados Unidos y sobre la Biblia, y trajeron la Biblia. Y hasta la fecha, en cualquier corte de justicia, en cualquier juez, te hace jurado con la Biblia. El presidente de la República tiene jurado sobre la Biblia. Y todo fue fundado sobre la Biblia. Y en segundo lugar, Dios ha bendecido a este país porque desde 1948, que se fundó el Estado Libre y Soberano de Israel, es la única nación, Estados Unidos, que ha protegido, guardado y ha provisto por Israel.
Y en Génesis 12:3 dice, los que te bendigan, le dijo Dios a Abraham, los voy a bendecir, y a los que te maldigan, los voy a maldecir. Y España, que es una de las naciones que 2 veces expulsó a los judíos, se encuentra en una de las naciones más maldecidas de la historia. Yo les platicaba ahorita en la comida, es una nación dividida por los vascos, los gallegos y Galicia en el sur, donde están buscando la independencia de la nación, donde odian la corona, odian al rey Juan Carlos. Entonces, este país que fue fundado en la Biblia y que ha ayudado a Israel, ha comenzado a degradarse. En 73 permitieron el aborto, ahora la eutanasia está legalizada y ahora también están sacando la oración de las escuelas. Y ahora la Suprema Corte de Justicia de esta nación está tratando de sacar hasta los mandamientos, los mandaron quitar de una estatua que había ahí en Washington para que no hubiera ya una mezcla Estado-Iglesia. Y sin que el mundo se dé cuenta, esta nación comenzó a dividirse antes de las elecciones de Bush, entre el 51% que votó por Bush y el otro 49% que votó por el otro candidato, creo que fue Al Gore. Y desde entonces Estados Unidos ha comenzado una espiral de profundidad, donde las iglesias ya son robots y son mecánicas. Predican, como decía Chuy, un mensaje light. Todo es bonito, todo es prosperidad, todo es dinero. Vas a la televisión, yo voy a China o voy a Europa y veo un programa de televisión de cristianos americanos y se ríen de ellos, de cómo se visten, de lo que hacen, lo que predican, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos unos anillazos de brillantes y mancuernas de brillantes, o sea, exagerada la cosa. ¿Por qué? Porque dicen que esa es la prosperidad. Y eso ha disminuido y diluido el evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el próximo imperio que dice la Biblia de los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor? De acuerdo a la Biblia, escúchenme, ni Estados Unidos ni Rusia, de acuerdo a la Biblia, iban a gobernar el mundo ni a hacer el 6º imperio mundial. De acuerdo a la Biblia, estas 10 naciones que descendían de las piernas, ¿quién fueron las piernas? El imperio romano. Van a surgir 10 naciones, que son los 10 dedos de los dedos, del antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano llegó hasta Inglaterra, hasta al río Támesis, y al norte de África y el Medio Oriente. O sea que, de acuerdo a la Biblia, Europa se va a unir con el Medio Oriente. Va a haber una alianza para garantizar el fluido del petróleo al occidente. Porque Estados Unidos, ya los gringos están muy deteriorados en su imagen en Europa y en el Medio Oriente. Ya no los quieren. Hace un mes la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, dijo, no volvemos a comprar el petróleo en dólares, lo vamos a comprar en euros. Y esto va a hacer que el dólar esté bajando y bajando y bajando. En México lo podemos ver ya, está bajísimo el dólar. No ha podido subir de los 11 pesos 20 centavos en México. El euro está en 15 pesos 20 centavos por cada euro. El yen japonés casi está en 12 pesos. Ya está casi el yen japonés más alto que el dólar. Y esta nación va a comenzar a hundirse, para que comience a surgir Europa, que ante nuestros ojos, ahorita el mercado europeo, la Unión Europea, tiene el Producto Interno Bruto 3 veces más grande que Estados Unidos. Y el petróleo del cual necesita Europa sobrevivir está en manos de Irak, de Saudi Arabia y de Irán. Irán amenaza a Israel, te voy a destruir. Estados Unidos dice, espérame tantito, yo lo defiendo. Y antier se juntan Putin de Rusia e Irán y Chávez de Venezuela a hacer un pacto para unirse los tres contra Estados Unidos. Y la Biblia nos dice en Ezequiel 38, del 4 al 5, que Persia y Rusia, que es Magog, se unirían contra Israel antes de que Cristo regresara. Ante nuestros ojos, el escenario mundial que fue profetizado en la Biblia con cientos de siglos de anticipación está tomando forma delante de nuestras vidas. Decía Dwight Pentecost, un grande hombre de Dios, cuando en un campo de fútbol los jugadores saltan a la cancha, ya sabes que el partido va a comenzar. Y así cuando nosotros veamos a los protagonistas que han saltado ya a la cancha y que ya están en la cancha, sabemos que va a comenzar a correr el reloj profético de Dios. Tenemos los días contados, santos de Dios. Ya no podemos jugar a la iglesia, tenemos que predicar el evangelio, la verdad otra vez, regresar a las verdades, desempolvar la Biblia, ser fieles hasta la muerte, estar dispuestos a entregar nuestra vida por causa de lo que Él hizo por nosotros en la cruz y vivir con esa pasión, con esa fuerza, con ese espíritu que pueda consumirnos y poder verdaderamente ser antorchas que alumbren a un mundo que cada vez se sumerge más y más en las tinieblas.
Y termino con las evidencias que la Biblia nos muestra acerca de sus profecías en Apocalipsis capítulo 11. El libro de Apocalipsis fue escrito hace 2000 años por un hombre llamado Juan. Y él tenía aproximadamente 90 años de edad, ya viejito, estaba prisionero, exiliado en la isla de Patmos. Ahorita Patmos se encuentra en el mar Egeo, que está enfrente de Grecia, y todavía existe la isla de Patmos. Y ahí estaba Juan exiliado cuando oye una voz atrás que le dice: yo soy el primero y el postrero, la resurrección y la vida, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y le pone la mano Jesucristo a Juan y dice: caí como desmayado y vi a un hombre alto, dice Juan, con el pelo blanco como la nieve, los ojos refulgentes como el fuego, con un cinto de oro, un traje como de lino fino, lino resplandeciente, y los pies como bronce bruñido. Y al ver a ese Cristo, ya no el Cordero de Dios, sino el Cristo glorificado, caía al suelo, y entonces Juan comienza a escribir el libro de Apocalipsis de las mismas palabras que Jesucristo le dictó. Y encontramos la más grande profecía de la Biblia, o profecías, en el libro de Apocalipsis. Solamente les voy a mostrar una, nada más una para terminar. Como les dije, ponemos aquí, quedamos toda la tarde, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 11, versículo 7 al versículo 10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, o sea, esta bestia es el anticristo. ¿Qué significa esto? Que hay ahorita una potestad satánica en una prisión que se llama el abismo. Hay 3 prisiones: el infierno, donde están solamente los espíritus humanos incrédulos. En el infierno no hay ningún demonio, ni el diablo está en el infierno. El abismo es la prisión de los demonios, y el Abadón es la prisión de los ángeles que se metieron con las mujeres y pervirtieron la genética, en Génesis capítulo 6, que dice: Judas serán libertados también en el tiempo de la gran tribulación y de la ira de Dios. Entonces, ahorita hay un espíritu que operó tal vez en Hitler o en Nerón, no sé, en alguien del pasado, que cuando murió la persona fue encadenado y está en el abismo. Y cuando el anticristo nazca, no va a ser poseído por Satanás. Esto es un invento, no sé quién lo inventó. El anticristo va a ser poseído por una potestad, por un principado que está ahorita en el abismo, y que va a salir del abismo y meterse en el anticristo hasta el tiempo de la gran tribulación. Por eso dice: la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando de los 2 testigos. Pero dice el versículo 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado, o sea, Jerusalén. Y los de los pueblos, escuchen, tribus, lenguas y naciones verán, caray, lenguas, pueblos, tribus y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo supo Juan hace 2000 años que llegaría el tiempo en el que España, México, Estados Unidos, tribus y todos al mismo tiempo podrían ver el mismo suceso al mismo tiempo, si no fuera por el invento de los satélites de comunicación? Aquí está profetizado los satélites de comunicación, que llegaría el tiempo en que el mundo entero iba a ver cómo el anticristo iba a matar a los 2 testigos. Hasta 1945, Arturo Clark diseñó el primer satélite de comunicación. Cuando envió una señal al espacio, fue captada por una estación receptora y regresar a la Tierra. Y hasta 1957 al 71 se lanza el Sputnik, los rusos, y después Inglaterra y Estados Unidos entran al área de la comunicación, y de ahí a nuestros días el espacio está en una órbita geocéntrica alrededor del Ecuador, más de 500,000 satélites que están circulando la Tierra las 24 horas del día. Ahorita llego al hotel, prendo la televisión y veo lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Jerusalén, lo que está pasando en China. Y aquí estaba en la Biblia hace 2000 años, como un botón más de muestra. Padre, gracias por tu palabra.